Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Nuevo día, comenzamos ahora los lunes a las 19 horas hasta las 8 de la noche. Te acompañamos aquí en el aire de FM Concepto 95.5 del dial o si no en www.conceptofm.com.ar. También recordá que el domingo a las 13 horas se repite el programa también aquí por FM Concepto y si no, a partir de mañana nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube en Entredichos, así que lo podés escuchar en el momento en el que quieras. Si te querés contactar con Entredichos, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok o por Instagram, en @entredichosctpcba. Hoy vamos a revivir 2 entrevistas de un tema que fue crucial en el 2020. Es el uso de los recursos tecnológicos, de cómo aplicar todo esto que usábamos de forma presencial en el trabajo, en los estudios, cómo llevarlo a la virtualidad. Entonces, vamos a revivir la entrevista a los chicos de la Comisión de Recursos Tecnológicos y al traductor público Marcelo Ingrata, que es el director de la carrera de traductor público en Universidad KS de Mar del Plata. Así que arrancamos con Entredichos de verano, reviviendo todos estos momentos que nos dejó el año, el ciclo 2020. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Te recordamos que ya está habilitada la firma digital para hacer legalizaciones, pero de todas maneras se mantiene la modalidad de legalizaciones presenciales y para poder hacerlo tenés que pedir un turno en turnospresenciales@gmail.com. Obviamente lo de los turnos es porque no se puede juntar gente y necesitamos que todo esté bien organizado, así que se realiza el pedido de los turnos presenciales justamente en este mail. Vuelvo a repetir, turnospresenciales@gmail.com o si no se pueden realizar las legalizaciones con servicio de mensajería y para eso tenés que escribir a turnoslegactpcba@gmail.com. Para quienes tengan más dudas, está todo explicado en la página del colegio www.traductores.org.ar. Igual que los cursos que empiezan en febrero para los matriculados del CTPCBA, el 2 de febrero, mañana, comienza el curso Estados Contables, Traducción Inglés-Español, dictado por Silvana de Bonis. La temática es traducción especializada económico-financiera en idioma inglés. El 10 de febrero se realiza la actividad La traducción para el sector turístico, un ámbito para explotar, dictado por Alicia Beltrame. Es de traducción general en idioma inglés. El 17 de febrero se realiza la capacitación Traducción para doblaje en medios audiovisuales, dictado por Alicia Beltrame. Es de temática traducción especializada literaria audiovisual en idioma inglés. Y también el 17 de febrero se realiza la charla de inserción laboral Consejos y errores más comunes del mes de febrero, dictado por la traductora Lorena Roque. Pero como no todo es capacitación en la vida de un traductor, también es necesario mover el cuerpo. Sigue vigente el beneficio del CTPCBA para sus matriculados con Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias.
Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado, y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Bueno, y primero vamos a presentar a los chicos de la Comisión de Recursos Tecnológicos, a los traductores públicos Edgardo Galende y Mariano Guadi Jacobo, que nos dieron consejos prácticos de cómo afrontar los nuevos desafíos de la pandemia. La verdad que hoy, después de tantos meses de práctica ya, tal vez nos viene bien recordar estos consejos, sobre todo para cuidar nuestra salud con respecto al trabajo remoto y a pasar tantas horas enfrente de una computadora y cómo organizarnos. Así que escuchamos lo que nos decían los traductores públicos Edgardo Galende y Mariano Guadi Jacobo en su paso por Entredichos. Bueno, seguimos aquí en Entredichos y contanos, Elisa, ¿quiénes nos acompañan hoy? Bueno, hoy tenemos el lujo de contar con dos colegas traductores públicos que nos van a contar, como dijimos anteriormente, acerca de los recursos tecnológicos, porque justamente ellos son los integrantes de la Comisión de Recursos Tecnológicos del colegio. Y bueno, vamos a presentarlos, a Edgardo Galende y a Mariano Guadi Jacobo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, la verdad es que siempre es un lujo estar acá en el programa. Gracias. Me imagino que nos escuchan y nos siguen, ¿no? Por supuesto, sí. Genial. Sí, claro. Y como con las chicas estamos hablando constantemente y todos los colegas, ¿no? De qué hacemos, cómo nos manejamos ahora en este tiempo de aislamiento con los recursos, pensamos en ustedes y en todo lo que nos pueden llegar a contar como para novedades y también lo que están planificando en la comisión para estos próximos días, estas próximas semanas. Sí, especialmente que hay muchas cuestiones que nosotros ya veníamos manejando, quizás lo que tiene que ver con las memorias de traducción y demás. Pero hoy, por ejemplo, Edgardo, te pregunto, hoy además tenemos otros desafíos, ¿no? Por ejemplo, comunicarnos, capacitarnos y demás. ¿Qué plataformas aconsejás para este tipo de comunicación o de capacitación? Bueno, la realidad es que sí, hoy el paradigma es otro. Nos vemos obligados frente a los eventos que ya conocemos que están aconteciendo en el mundo, a comunicarnos mediante distintas herramientas o aplicaciones. Hay muchas de ellas que en realidad ya existían, ¿sí? Que estaban presentes antes, pero quizás no teníamos la necesidad de recurrir a ellas. Hay opciones para comunicación como Slack o Discord, que Mariano puede comentarles un poco más sobre ellas, por ejemplo. Y por supuesto tenemos un montón de opciones para videoconferencias, que muchas de ellas ya están en boca de todos y las conocemos. Yo podemos hablar de algunas de ellas si les interesa y dar algunos consejos. Pero como les decía, algunas ya existían antes, otras han surgido ahora, ante esta situación especial que atravesamos, y en algunos casos son herramientas que ya existían pero que han cambiado, que se han actualizado, que han agregado funciones ahora, y lo que estamos viendo es que esto pasa a un ritmo vertiginoso, ¿sí? Hay aplicaciones que hace 2 semanas funcionaban de una forma, o la semana pasada, y hoy ya funcionan de otra. De hecho, tenemos algunas noticias para compartir. Por favor, cuéntenos todo. Por ejemplo, la aplicación de Google, que es Google Meet, para hacer videoconferencias,
que hasta, bueno, ahora actualmente también funciona de la siguiente forma. Cualquier persona puede unirse a una videoconferencia, pero para poder crear una sesión en línea, algunos habrán notado que no podían hacerlo, y bueno, es porque se necesita una cuenta G Suite o paga, o bien una cuenta institucional de una universidad, ¿sí? Una cuenta simple de @gmail.com no te dejaba crear una sesión, pero a partir del lunes, según informa Google, eso se va a abrir a todos los usuarios. Entonces cualquier persona con una cuenta @gmail.com va a poder usar Google Meet para por lo menos, creo que es hasta 100 personas, pero con tiempo ilimitado, tener las videoconferencias. Claro. Y es algo que está sucediendo ahora en este momento. Ha surgido también en Facebook la opción de Messenger Rooms, por ejemplo, que antes no estaba. Que bueno, es interesante porque como que se va reconfigurando, ¿no? El espacio en línea y las opciones que tenemos. Bueno, actualmente Zoom quizás es la aplicación más conocida, más popular, que todos usamos. De hecho, estamos usando esto para comunicarnos. Sí. Pero bueno, están surgiendo otras opciones o van cambiando las que ya están y bueno, está bueno conocerlas y saber qué opciones tenemos. Claro, con respecto a Zoom, por ejemplo, escuché que hay ciertos cuestionamientos también cuando no tenés una cuenta creada de la seguridad, ¿no? Y eso es algo que cuando uno no conoce mucho de tecnología es un poquito peligroso, digamos, ¿no? Si no sabes esto de que te conviene generarte una cuenta y no simplemente unirte a una reunión que quizás no tiene contraseña, no sabes tampoco los riesgos que estás corriendo. Exacto, sí. Sobre ese punto, para mí es importante aclarar que no es que existe una aplicación que es netamente segura o una que es netamente insegura. Si bien hay parámetros de este tipo, también depende mucho de cómo cada uno lo usa, que es esto que vos estás señalando muy, muy acertadamente. ¿Por qué? Porque Zoom, por ejemplo, uno la puede usar de manera muy insegura, como ya sabemos y como se ha escuchado en los medios, ¿no? De que ha habido ciberataques, que se han dado algunos datos de algunas cuentas, algunas contraseñas, o incluso gente que entra a una sesión a molestar, interrumpir, a reproducir videos. Bueno, todo eso puede pasar, pero también se puede usar Zoom de una forma mucho más segura, generando contraseñas para poder acceder, ¿sí? También tomando conciencia de no divulgar el enlace o los datos de conexión en espacios públicos para que cualquiera acceda a ellos. Es decir, también hay un poco de no solo lo que la tecnología ofrece, sino de qué hacemos con ella y cómo la usamos. Pero sí, el tema de la seguridad es crucial, siempre lo fue, pero bueno, ahora en este periodo particular ha tomado mucha relevancia también y se escucha mucho hablar de este tema, y está bueno porque es importante que tomemos conciencia de que tenemos que cuidar nuestros datos personales y cómo nos manejamos en línea, porque hoy en día toda nuestra vida prácticamente está mediada por la tecnología, desde un simple saludo, hola, ¿cómo estás?, hasta nuestros datos bancarios, todo está en Internet y es clave hacer un uso consciente y seguro. Y con esto que mencionó Edgar, quería agregar que hoy más que nunca debemos ser responsables con el uso que hacemos de las herramientas que tenemos disponibles y que por ahí de cierta forma nos vemos obligados a usar o a recurrir. Justo Zoom fue el que quedó un poco en el ojo de la tormenta con tantas polémicas, y bueno, todos hemos visto por esas noticias donde, nada, episodios lamentables, pero así como decía Edgar al principio, que hay herramientas, o casi todas las herramientas se han ido modificando con el correr nada de estos 2 meses, 3 meses, en el cual de repente el mundo entero se volcó a lo digital y a la videoconferencia. Mi recomendación a priori es familiarizarnos bien, voy a tomar Zoom como un ejemplo, sí, con las distintas opciones de seguridad que tenemos. En Zoom podemos, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Podemos deshabilitar que los participantes, no el usuario que organiza la charla, que que no puedan compartir pantalla, que incluso que no puedan chatear, que no se puedan cambiar el nombre, que no se puedan desmutear, con lo cual hay un control granular en cuanto a qué podemos permitir que hagan los usuarios y qué no.
por supuesto que todas estas cosas estas cosas terribles que han ido sucediendo, fue un poco producto de esta, digamos, de esta vuelque vertiginoso de todo el mundo a digital, sin tener idea muy bien de cómo funciona. Sin tener tiempo quizás de aprender bien antes de largarte a usarlos, ¿no? Exacto, y de repente leemos, no, hackearon tal cosa, y no es tan así. En realidad digamos, es una falla de seguridad en el sentido de, por ejemplo, compartir la invitación a, por ejemplo, una charla por todos lados, y hay gente que está con mucho tiempo aburrido en la casa, y por supuesto que hay gente que va a entrar a molestar. Con lo cual eso es un punto. Con respecto a las contraseñas, eso sí fue algo serio, que digamos, se filtraron algunas contraseñas, con lo cual eso a nosotros como usuarios nos debería, digamos, dar la pauta de la importancia de no usar la misma contraseña en todos lados, porque han habido casos de repente de gente que les llegaba un mail en el que decían, no tengo tu contraseña de tal y tal red, y exigían un pago en bitcoins. Entonces, si como usuarios somos prudentes y tenemos distintas contraseñas para digamos, la infinidad de cuentas que manejamos hoy en día, vamos a estar más protegidos en la eventualidad de que digamos, la plataforma en la cual confiamos por ahí sí tiene una vulnerabilidad o un problema, pero bueno, vamos a estar, digamos, mejor parados que si usamos la misma contraseña, y si la contraseña es contraseña, ¿no? Para todas las cuentas, que ahí vamos a estar mucho más expuestos. Claro. Y recién comentaba Edgardo esto de los cambios, ¿no? Porque cuando uno aprende a usar una herramienta, a la semana siguiente ya cambia, ya tiene cosas nuevas y demás. Es todo muy vertiginoso. Y creo que muchas veces a las personas que, digamos, que nos cuesta un poco adaptarnos a toda la tecnología, nos cuesta también un poco tener el ritmo, acompañar con un cierto ritmo a todos estos cambios y estos agregados y demás. Y habiendo tantas opciones en el mercado, ¿qué podrían aconsejar ustedes a ese traductor, por ejemplo, que empezó hace un mes a usar estas plataformas? ¿Qué consejo le darían a ese traductor? Bueno, en principio hay un consejo general para todos los traductores que tiene que ver con esto que estás señalando ahora, y es que ante esa realidad que es que va cambiando todo constantemente, necesitamos exponernos, necesitamos practicar. Yo sé que hay gente que no le gusta mucho la tecnología o no se lleva bien con ella y lo ve más como un problema, algo que le hace perder tiempo tal vez, y no tanto como una herramienta que pueda ayudarlo. Pero bueno, me parece que es algo que es como aprender un idioma, hay que practicar, hay que entrenar para de a poquito ir desarrollando esa habilidad. Entonces, como consejo general, antes de entrar a herramientas más específicas, es eso, ¿no? Ser curioso, investigar, todos los días decir, bueno, ¿qué puedo aprender a hacer que no sé o que me vendría bien? ¿Sí? Y después, sobre herramientas específicas para recomendar, todo va a depender, ¿no?, de cada traductor y de qué es lo que va a necesitar hacer, ¿sí? Pero bueno, a todos nos pasa que tenemos que participar de alguna reunión con colegas o tenemos que comunicarnos con clientes, y está bueno conocer las opciones que tenemos, cómo se puede facilitar o simplificar una tarea. No sé si Marian, querés comentar algo de las opciones para comunicación, de Slack, Discord, alguna de estas herramientas. Sí, por supuesto. A ver, estamos hablando más que nada de Zoom porque es lo más popular y porque hoy en día, ¿no?, estamos todos con esta necesidad también de vernos las caras, ver a otras personas, tener video, pero también necesitamos saber separar correctamente en función de cómo necesitamos comunicarnos. Es decir, por video es fantástico verse, pero si necesitamos hablar y cerrar algo puede ser mucho más tedioso que si chateáramos no simplemente. Con lo cual, por ejemplo, Slack es una herramienta muy conocida de comunicación, que tiene una versión, digamos, uno puede crear canales o servidores de comunicación donde invita a otros usuarios, y está integrada con 1.000.000 de aplicaciones. Entonces podemos compartir archivos de Google Drive, hojas de cálculo, un cronograma, es decir, es muy, muy rico el intercambio que puede haber.
sin video, sin voz, todo texto, con lo cual es muy útil cuando es por ahí una comunicación que es un ida y vuelta, no en el tiempo, no es algo que nos juntamos hoy a tal hora y necesitamos cerrar un detalle. Para los colegas intérpretes, ya esto se ha visto bastante en redes, se está usando mucho Discord, que originalmente, curiosamente, es una aplicación para, digamos, para los gamers, para comunicarse mientras juegan, y sin embargo, justamente por ese uso de la voz, no tiene opción, digamos, de video, sino que es netamente voz o texto, se le dio este nuevo uso en la comunidad de intérpretes para poder justamente, por ejemplo, en capacitaciones, poder ver distintos canales donde escuchamos las voces de los distintos participantes de cómo están interpretando o practicando, o mismo en casos reales donde por ahí puede haber una reunión y ahí hay un interpretando y se puede escuchar ese canal. Como decía Edgar, ¿Repetís los nombres, sí, Mariano? Dijiste Slack, S-L-A-K, bueno, o C. S-L-A-C-K. Slack, ese es uno perfecto, muy conocido, y el otro se llama Discord, D-I-S-C-O-R-D. Ambas opciones cuentan con versión web navegador, versión mobile, por supuesto, versión escritorio también. Tenemos una infinidad de distintas opciones, con lo cual no tenemos, digamos, excusa en cuanto a no podemos usarlo, porque hasta con el celular podemos tener un acceso ilimitado. Muy bueno, gracias. Qué grande los chicos. Quería agregar que es muy importante esto que señala Mariano, de saber elegir qué es lo que necesitamos para cada comunicación o cada situación, porque además hace poco leía un artículo de la BBC que hablaba de, se preguntaba el autor, ¿no?, por qué nos sentimos tan cansados después de hacer sesiones en línea, videoconferencias, y hablar un poco más de la parte psicológica, cómo afecta este nuevo estilo de vida a todos en general. Y bueno, si bien no es un tema en el que yo sea experto, ni mucho menos, es algo que todos sentimos, ¿no? El estar, aquellos que tienen que estar en muchas reuniones, estar todo el tiempo conectados. Y a veces esto de que dice Mariano es cierto, ¿no? Que uno se estresa más o se cansa más teniendo que poner la cámara, todas las cuestiones que tiene la comunicación mediada, ¿no? De que el micrófono no anda o hay algún problema. Es verdad eso, que uno queda más cansado. Sí, sí. Porque la atención funciona diferente, ¿no? Uno tiene que estar pendiente de muchas cosas que generalmente no está pendiente en una conversación cara a cara, cuestiones técnicas, o esto de que uno se superpone en la conversación, o no se escucha bien, que haya ruido de fondo. Eso también genera estrés, ¿no?, en la comunicación, y sostenerlo durante mucho tiempo no está bueno. Entonces, también hay opciones para videoconferencias, para aquellos que lo necesitan. Todos ya conocen Zoom, ya hemos hablado de eso acá. Hay otra opción que puedo recomendar para aquellos, especialmente para aquellos que no se llevan bien con la tecnología, que les cuento yo, y que ya decirles que descarguen una aplicación o se creen una cuenta en algún lado es un problema. No sé si conocen Jitsi, J-I-T-I. Lo que tiene de diferente y de positivo es que es muy fácil y muy práctico de usar, porque basta con, en cierto modo, uno mismo crea la página a la que se va a unir. Si uno escribe en el navegador de internet Meet, como encuentro, meet.jit.si, esa es la página, barra, y después escribe el nombre que quiera para identificar la sala virtual en la que se va a reunir. Sí, por ejemplo, acá podríamos poner meet.jit.si barra entredichos y la fecha de hoy, como para hacer esta sesión única, ¿sí? Y lo único que hay que hacer es pasar ese enlace a los invitados, y listo, y no hay que descargar nada, no hay que crear una cuenta. Sí, esto estoy hablando en la computadora, si uno lo usa en el celular sí tiene que descargar una aplicación. Pero es súper práctico, y una vez que uno entra a esa sesión, lo único que tiene que hacer es activar los permisos de micrófono y video, si quiere, y ya está conectado, puede hablar, es súper práctico. Se volvió muy popular ahora en este tiempo, aunque ya existía desde antes, esta herramienta.
Y por supuesto, una vez que uno entra, tienen todas las mismas funciones que en Zoom, puede compartir pantalla, puede hacer lo mismo que en otras aplicaciones, y puede usarlo de un modo seguro, creando una contraseña para la sesión. Pero bueno, quería destacarla por esa simplicidad que tiene para aquellas personas que les cuesta esto de decir, tengo que tener una cuenta, descargar una aplicación, configurar algún aspecto de la computadora. Claro. Pero además Sí, un también consejo como interesante. retomando un poco eso que ustedes recalcaban de tener claro el uso, ¿no?, que le vas a dar. No es lo mismo tener una charla con amigos o una reunión de trabajo o, por ejemplo, dictar un curso. Cuando tenés que dictar un curso y querés compartir ciertos recursos, no sé, materiales o una presentación de tu clase y demás, ahí sí ya me parece que necesitas una herramienta un poquito más completa, ¿no? Como para poder también mantener atento a tu público, o sea, a tus alumnos. Exacto, sí, bueno, Zoom permite eso, Jitsi permite eso también, Google Meet también permite compartir presentaciones o archivos. También está el viejo y conocido Skype, también Sí, está bastante ahora y también se puede usar para hacer videoconferencias con varias personas. También está Microsoft Teams, que sé que Elisa lo usa, así que ella también podría aportar en este punto. Microsoft Teams se usa con una suscripción a Office 365, pero que también tiene sí. las mismas funciones. Así que hay muchas herramientas que podemos usar, y como decía al principio, aconsejo que las prueben, que dediquen un rato a practicar en ellas. Claro. Eh, Y con la que esa te sentís experiencia, más cómodo, ahí, bueno, empezás claro, a especializarte, digamos, de alguna manera. exacto. Por una cuestión de interfaz, del diseño, a lo mejor alguna nos resulta más fácil, y está bueno aprovecharlo, no vernos obligados a usar una única herramienta Claro, que no nos gusta o nos resulta incómoda. claro. Sí, bueno, hablando chicos de... Tuve recién un tema que me había quedado sin audio, pero acá estoy de vuelta. Justo hablando de que a veces nos falla la tecnología, ¿no? Y nos ponemos mal o nos cargamos, nos estresamos más de lo que nos estresábamos antes. Eh, y pensaba en Mariano, yo recuerdo, Marian, haberte escuchado dar tips como para ser traductores productivos, operativos, ¿no? En este tiempo en el que a veces nos falta el tiempo. ¿Querés contarnos algún tip o algo que ayude a los traductores a agilizar el tiempo, ¿no? Cómo no, siempre me encanta hablar de ese tema. A ver, pensando en este contexto actual, se me ocurre por ahí que una opción muy interesante a tener en cuenta sería poder llevar más o menos un registro de en qué se nos van los días o el día, ¿no? Porque por ahí de repente parece que estamos trabajando hace 9 horas y sin embargo, por ahí si pudiésemos hacer un análisis más minucioso, veríamos que ese trabajar no fue tan así, por ahí fueron como bloques más espaciados. Con lo cual, una de las aplicaciones que más me gusta para poder llevar, digamos, como ese registro del tiempo se llama Timely, si lo buscan así, Timely. Creo que cambió de empresa digamos, de dueña, con lo cual ahora la URL o la página web va a tener otro nombre, pero Timely es una opción muy interesante justamente para como si fuese llevar, digamos, como un registro de lo que vamos haciendo, casi como si tuviésemos un cronómetro en el cual le ponemos, lo arrancamos y anotamos, ¿no? Bueno, empecé a trabajar y de repente paramos y lo vamos indicando todo con tiempo, justamente para tener un registro más o menos aproximado de en qué se nos está yendo el tiempo y ver si justamente estamos siendo más o menos eficientes, y si por ahí esa sensación o esa certeza de, trabajé 10 horas hoy, capaz que no fue tan así, estuvimos trabajando, digamos, bloques más chiquitos y el resto del tiempo se nos fue por otras cosas que, digamos, pueden ser 100% aceptables, pero a veces nos puede ayudar también a ser más, digamos, más inteligentes en cuanto a cómo procedemos a trabajar y por ahí poder organizarnos de una mejor manera. Así como les mencioné Timely, en realidad si buscan hoy y más hoy en día en este contexto, van a poder encontrar en realidad cientos de aplicaciones o servicios que ayudan simplemente a llevar este registro del tiempo que le dedicamos a una tarea en particular,
puede ser trabajo, esto en realidad también puede aplicar para un hobby, para cualquier actividad que queramos registrar. Excelente, gracias Marian. Otro tema que también pensaba es en el cuidado de la salud, ¿no? Y ahora está, bueno, muy en boga el mindfulness, por ejemplo, como estrategia de relajación, ¿no? Porque la verdad es que nos cansamos mucho, como decíamos antes. No sé si ustedes, chicos, lo probaron, pero es una técnica de relajación que hace bien, ¿no? Y hacer pausas durante el día. Personalmente, digamos, no lo probé o no lo he, digamos, como estudiado o aplicado con ese nombre, pero sí por ahí algo más desde no el sentido común, ¿no? Pero como de lo común sería así, esta idea justamente de, digamos, hacer pausas, dividir nuestro bloque de trabajo en subdivisiones como para poder administrarlos, pero justo en este tema de salud también entra la cuestión de la ergonomía y de repente por ahí tenemos colegas o personas que ahora están trabajando en la casa, pero la casa, digamos, no está equipada para poder hacer un trabajo diario de estar sentado horas frente a la computadora, por ahí no todas las personas tienen un sillón, una silla de computadora ergonómica, cómoda, sí, claro, un escritorio donde podamos trabajar cómodamente, teclado, mouse, que el cuerpo esté, digamos, como en la posición ideal para estar tantas horas en esa posición que al final del día no nos llega, nos pasa factura. Sí, exacto, es fundamental, no, eso es fundamental. Y ahora sí, vamos a escuchar un poquito de música, nuestro momento favorito del programa. Vamos a escuchar Blinding Lights de The Weeknd. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhúter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhúter.com.ar. Valhúter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhúter Libros. Y seguimos en Entredichos hasta las 8 de la noche. Te acompañamos aquí en FM Concepto 95.5 del dial desde el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Si querés escucharnos por internet, podés hacerlo en www.conceptofm.com.ar. Si no, recordá que a partir de mañana subimos el programa a nuestro canal de YouTube en Entredichos y el domingo se vuelve a repetir a las 13 horas en la radio. Si te querés contactar con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok o por Instagram, en @entredichosctpcba. Y seguimos reviviendo las entrevistas del 2020, que fue un año de mucho aprendizaje, de adaptación a muchos cambios. Y justamente de esto hablamos con la próxima persona a quien vamos a escuchar. Es el traductor público Marcelo Ingrata, que nos contaba cómo fue adaptar los contenidos de la carrera de traductor público para hacerla virtual. Escuchamos lo que nos decía Marcelo en su paso por Entredichos. Bueno, esto y mucho más tenemos para contarte hoy, ¿no, Elisa? Porque... ¿Cuántas cosas, Carmen? Mucho para hablar y mucho para compartir con nuestros oyentes y con nuestro invitado. Contanos quién nos acompaña hoy, Elisa. Bueno, como vos decías hace un ratito, Carmen, como siempre en Entredichos tenemos un invitado de lujo, Marcelo Ingrata nos acompaña hoy. Él es traductor público de inglés y abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y su área de especialización es la traducción jurídica. También, para quienes no sepan, es director de la carrera de traductor público en la Universidad CAES de Mar del Plata, y allí es docente a cargo de las materias Terminología Jurídica 1 y 2 y Práctica Profesional de la Traducción 3. Y también fue docente de inglés jurídico en el Colegio Público de Abogados de la capital federal.
miembro, por supuesto, de las comisiones de área temática jurídica y ejercicio de la profesión del CTP-CBA y secretario del Tribunal de Conducta del CTP-CBA. Muy bienvenido, Marcelo, a Entredichos. Gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Un placer, Marcelo. Ya estuvimos conversando con vos en otra oportunidad en Entredichos, pero hoy te tenemos en el doble carácter de traductor y director de la carrera y más profesor que nunca, ¿no? Contanos un poquito esta nueva experiencia de ser director de la carrera de traductorado, Marcelo. Sí, en su momento fue muy curioso porque yo llego a Mar del Plata, a KS Mar del Plata, para hacer una suplencia de un cuatrimestre solamente, para cubrir un cuatrimestre, y bueno, la vida llevó que terminara, digamos, ahora dirigiendo la carrera después de varios años. Sí. Te quedaste, claro. Sí, realmente fue, la verdad, cuando lo tomé, dije, bueno, voy a ir y pruebo un cuatrimestre, y para ver qué pasa. Y finalmente, bueno, después tuve que cubrir otro cuatrimestre inmediatamente después, y bueno, realmente después fueron varios años de ir y venir todo el tiempo. De hecho, bueno, ahora no podemos viajar por el tema de las restricciones, pero del aislamiento, pero seguimos, en cuanto todo se acomode un poco a alguna nueva realidad que no sabemos cuál va a ser, sí. Volveremos, digamos, a los viajes por un tiempo más. Claro. ¿Y cómo es, Marcelo, combinar estas tres tareas? Porque vos sos abogado, sos traductor y sos el director de la carrera, así que me imagino que estás trabajando las 24 horas. Sí, digamos, no es complicado. En realidad yo, si bien soy abogado, ya hace varios años que no ejerzo más. O sea, en su momento ejercer la abogacía me quitaba mucho tiempo de lo que en realidad me gustaba más, que es traducir. Entonces, en la balanza, cuando tuve que poner todo en la balanza, dije no. O sea, preferí quedarme traduciendo y, bueno, dejar de ejercer la abogacía. Más allá de que continúe haciendo, por ejemplo, capacitaciones, tomando capacitaciones y formándome como abogado, pero ya sin ejercer la profesión. Luego surge la beta docente, allá por mediados de 2013, y bueno, realmente yo hacía muchos años que no daba clases siempre, y bueno, me gustó volver, digamos, al aula, y aprovechamos, en ese momento también empezó una nueva forma dos formas de docencias al mismo tiempo, porque fue primero para los estudiantes de traductor público, y posteriormente surgió la oportunidad en el colegio de abogados de la capital federal para inglés jurídico para los colegas abogados, que implicó un doble esfuerzo porque son dos objetivos diferentes los que necesitamos plantearnos para los alumnos. No es lo mismo el inglés o la formación que le vamos a dar al futuro traductor público que la formación que le estamos dando a un profesional en inglés jurídico que se dedica a una carrera, que si bien está de algún modo relacionada, es un profesional con otras necesidades. Claro. ¿Y cuál es la parte más difícil, Marce, de enseñarle inglés jurídico a un abogado? El gran problema en inglés es que no solo lidiamos con la barrera idiomática, sino también con la barrera de sistemas, porque son sistemas diferentes. Claro. Entonces, el abogado ya tiene muy arraigado toda la normativa y el sistema, y aceitado cómo funciona la mecánica de la normativa del sistema romano-germánico. Entonces, de pronto le tenemos que explicar conceptos que evolucionaron históricamente desde otros sistemas, por ejemplo, desde el sistema feudal. Entonces, en algunas materias, o en algunos temas, por ejemplo, lo que es derechos reales, mi primer consejo para el colega abogado es, bueno, primero, olvídense todo lo que aprendieron en la facultad de reales. Claro. Tomen esto de cero, porque es muy común en los colegas abogados intentar hacer paralelismos con determinadas materias. Y en algunas se puede hasta cierto punto, y en otras es mucho más difícil. Sobre todo el tema por ejemplo, en el tema de derechos reales, los dos sistemas evolucionaron
históricamente desde fuentes diferentes, entonces el paralelismo es muy difícil. En algunas materias también, por ejemplo, en lo que es procesal penal, hay instituciones del derecho anglosajón que no tenemos en el sistema argentino y viceversa. Y entonces, muchas veces para el colega abogado hay que decirle que se olvide por un momento que es abogado, Claro. e intente aprender y aprehender, digamos, el sistema del mundo anglosajón. A veces, Ahora, vos siendo abogado, es una gran ventaja que tenés, ¿no? Porque podés entender la mente del abogado. La mente del abogado, tal cual. No lo ves tal solo cual, como un Carmen. alumno, sino que entendés un poquito esto precisamente de que el abogado tiene ya esa estructura jurídica aprendida y tiene que deshacerse de ella para poder aprender otra y abrirse un poco, ¿no? Sí, además permite conocer mejor las necesidades del alumno, Claro. en mi caso. Al ser ya abogado, uno sabe lo que necesita el alumno y hasta dónde puede profundizar y dónde puede profundizar solo el alumno. Entonces, eso generó, digamos, también una empatía con los alumnos, con los colegas, porque le hablan, saben que del otro lado por lo menos hay alguien que entiende la necesidad de ellos. Claro. Que no es solamente alguien que sabe mucho inglés y que quizá necesita un asesoramiento externo para poder programar clases o elegir los temas o a qué darle más énfasis en alguno de los temas también. Entonces, a veces uno quiere dar mucho tema, y a veces digo, no, esto para el abogado quizá no es provechoso, no le va a servir. Le va a servir al colega traductor público, al futuro traductor público, pero no quizá al abogado. Con el abogado necesitamos otro tipo de formación. Que también lo puedo ver ahora, a partir de este año, porque más allá de dirigir la carrera de traductor público, este año me toca coordinar las materias de idioma de otras carreras. Qué interesante eso. O sea, dentro de la misma universidad tenés que coordinar la parte de idiomas de otras carreras. Exacto, entonces ahí sí me tuve que poner, digamos, con otros profesionales porque hay materias de idioma en lo que es hotelería, lo que es relaciones públicas, lo que es las carreras de administración como comercio internacional. Y ahí sí es necesario, digamos, profundizar un poco más en las necesidades de cada carrera, Claro. Porque incluso algunas materias son compartidas entre las carreras, ver qué necesidades tienen, si realmente necesitan profundizar en el idioma o empezar de algo básico y después profundizar un poco más, cuáles son las necesidades de comunicación que tiene cada carrera, porque no es lo mismo el contador público que el que, por ejemplo, el diseñador gráfico o el licenciado en comercio internacional. Son necesidades diferentes. Así que, bueno, hay que trabajar no solo en los contenidos, sino también en las necesidades de cada carrera. Y cuando comparten aula de diferentes carreras, el desafío es mayor, porque hay que llegar a un equilibrio entre las necesidades de las diferentes carreras. Eso qué difícil, ¿no? Sí, porque a veces el alumno no entiende determinadas cuestiones, por qué estamos hablando de esto, pero bueno, en algún punto tiene que ceder un poco, porque después vamos a hablar de sus necesidades, que quizá no sean las de otro alumno que está sentado al lado, o en el mismo aula virtual como estamos ahora, porque ya no hablar de sentado al lado nos queda irreal en este cuatrimestre, o en esta parte del año que estamos transitando. Marcelo, y hablando de aulas virtuales, ¿con qué complicaciones se encontraron, ¿no? A la hora de armar las clases en la universidad, ¿no? Con este sistema remoto que estamos teniendo. En principio, nosotros ya estamos trabajando con el mismo campus virtual, que es la plataforma Moodle, que ya veníamos trabajando desde hace un par de años. Entonces, una ventaja era que los alumnos ya conocían la plataforma. Entonces, eso nos ayudó un poco. Nosotros nunca pudimos iniciar las clases presenciales.
porque justamente la suspensión de clases fue el 16 de marzo, que era el día que nosotros iniciábamos las clases presenciales. Tuvimos que hacer una adaptación de todo el cuatrimestre en unos pocos días para poder iniciar las clases, que no sé si recuerdan, pero ese inicio virtual de clases era por 15 días en principio. Después se prorrogó por otros 15 y así sucesivamente hasta ahora, que son prácticamente 4 meses. O sea, claro, y que empezamos con... seguiremos hasta agosto, ¿no? Pues se supone que esto va a seguir todo julio, así. Sí, nosotros ahora estamos ya transitando el cierre del cuatrimestre, porque terminamos justo ahora esta semana terminamos. Después empezamos el tema de exámenes, o sea, el periodo de exámenes, y en agosto, como no se sabe qué va a pasar, o sea, realmente no podemos predecir, hemos planificado iniciar el cuatrimestre virtual, y después, si tenemos que volver al aula, volveremos al aula. Siempre va a ser más fácil, el tránsito de lo virtual a lo presencial siempre va a ser más sencillo que claro, pues ya es lo que conocemos, digamos. Claro, y una de las otras dificultades fue empezar a trasladar algunos contenidos de lo presencial a lo virtual. Yo tengo una materia teórica y una práctica. Mi materia más teórica, que es terminología jurídica, y mi materia más práctica, que es práctica de la traducción 3. Bueno, ¿cómo llevamos todo eso al contenido de un aula virtual? ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos? Hay otras materias que son mucho más prácticas, como por ejemplo práctica de la interpretación. ¿Cómo damos clases de interpretación a distancia, en un aula virtual? Claro. Tuvimos que generar todo este tipo de adaptaciones, y además no solamente carrera por carrera, sino en muchos casos materia por materia, porque las necesidades de, por ejemplo, derecho procesal no son las mismas que las necesidades de práctica de la interpretación o que las materias de traducción. Entonces también tuvimos que iniciar un gran proceso, yo creo que esto tuvieron que hacer todas las universidades, un gran proceso de capacitación de los docentes en el manejo de las herramientas y de la conversión o la adaptación de contenidos, porque docentes que estaban muy habituados al aula presencial, tuvimos que readaptarnos a la realidad virtual, a la realidad virtual entre comillas, pero tuvimos que hacer toda esta conversión, adaptación de contenidos para poder llevar el cuatrimestre, digamos, a buen término, que por suerte lo hemos logrado. Claro. Sí, adaptación del docente y también de los alumnos, ¿no? Porque yo veo que es difícil muchas veces para el docente, obviamente, mantener la atención, captar la atención, y para el alumno también, sobre todo aquel que requiere de mucha motivación, digamos, mantenerse atentos, estudiar, colaborar, responder, es todo otro desafío para el alumno también, ¿no? Sí, el cambio fue tremendo para los alumnos, porque esta modalidad requiere que los alumnos participen más, Claro. requiere una mayor participación. El alumno ya no está sentado en el aula recibiendo información. Ya desde hace varios años empezaron a cambiar, digamos, los modelos de aula, y se busca más un aula más participativa con los alumnos. Pero esta modalidad requiere mucha más participación del alumno, y en ciertas adaptaciones requiere que el alumno esté al día con los contenidos en todo momento. Por ejemplo, en mi caso, con este cuatrimestre me tocó dar Terminología Jurídica 2, que es la segunda parte de la materia. Decidimos no tomar parciales. Decidimos hacer, después de cada tema, de dar cada tema, tomar una actividad de evaluación, una sumatoria de actividades. Esto favorece que el alumno, favorece una mejor evaluación, o sea, porque podemos ver cómo va evolucionando el alumno en diferentes etapas. Y además, pero requiere un esfuerzo extra del alumno, porque tiene que mantenerse al día con los temas, porque si no, no puede realizar la evaluación que le toca después de cada tema. Acá el alumno no puede venir 15 días antes del parcial e intentar comerse, digamos, los libros, porque no va a llegar, o sea,
más allá de que en la vida real no llega tampoco, pero necesita acá mantenerse al día para poder llevar a cabo las evaluaciones y aprobar la cursada. Claro. También nos permite, también es un trabajo extra para los docentes, porque hay que readaptar contenido, pero a su vez permite un mayor seguimiento de cada alumno. Ya no es un cúmulo de alumnos a los que siempre vamos a escuchar a uno, a tres, y siempre está uno que está escondido en el fondo, o que está adelante pero nunca dice nada. Hoy esto nos permite recibir información de todos los alumnos. Entonces, esto es un esfuerzo mayor para el docente, pero también permite hacer un mejor seguimiento de cada alumno y ver cómo evoluciona a lo largo de la cursada, que, bueno, a veces evoluciona positivamente, a veces no tanto, pero también poder marcarle dónde están los puntos flojos para poder ayudarlo, que a veces no pasa en el aula presencial, porque si el alumno no dice nada o uno quizá avanza y el alumno no pregunta, se queda con que todos entendieron todo y a veces no es tan así. Claro. Qué bueno, qué cambio, ¿no? Qué cambio de enfoque, qué cambio de perspectiva desde los dos lugares, tanto del docente como del alumno. Y en esto creo que también aprender un poco lo que siempre hablábamos, ¿no? El manejo de la tecnología, las nuevas herramientas, para el docente tener que saber manejar las dos cosas al mismo tiempo, no solo el contenido de su materia, sino también en la parte técnica, ¿no? ¿Tienen algún tipo de asistencia en eso, Marcelo, ustedes? En el caso de la universidad tenemos un centro de educación virtual y a distancia, porque la universidad ya tiene carreras a distancia. Entonces ya cuenta, digamos, con un equipo que siempre asistió a los docentes en las aulas virtuales como complemento del aula presencial. Y hoy, obviamente, en este tiempo está a full dedicado al asesoramiento y la ayuda a los docentes. Algunos están más duchos con el campus, otros no tanto, entonces requiere digamos, un esfuerzo de esta gente, de todas estas personas que realmente están haciendo un esfuerzo tremendo porque tienen que asistir al 100% de la universidad, no como antes que asistían a determinados sectores específicos, hoy tienen que estar disponibles para asistir a todos, y a veces nosotros, sí, y a veces incluso nosotros, o sea, como autoridad de la universidad, tenemos que también ayudar a nuestros docentes en cuestiones más particulares, porque para no sobrecargar a la gente de educación virtual, obviamente porque en algún momento no van a poder asistir a todos al mismo tiempo. También esto nos obligó, no sé si nos obligó, nos ayuda a mostrar algunas falencias para corregir, que eso es bueno también porque descubrir dónde hay falencias te permite progresar en el sistema. Y además, verlo a futuro. Todo esto que estamos aprendiendo hoy, porque realmente, más allá de las circunstancias que estamos viviendo, todo esto es un gran momento de aprendizaje para todos, docentes y alumnos. ¿Cómo aprovechar todo esto que hemos aprendido durante estos meses y que probablemente aprendamos en los próximos que quedan? ¿Cómo aprovecharlo para los próximos cursos, para las próximas materias, para reformular toda la que es la currícula en general? Decir, bueno, ¿cuánta presencialidad necesito? ¿Cuántas horas de aula presencial necesito? ¿Qué puedo complementar con lo virtual para no tener al alumno tantas horas en el aula, para no tener al docente tantas horas en el aula? Hoy sabemos que la mayoría de los alumnos trabaja, entonces quizá aliviarle un poco la carga de la presencialidad en la universidad quizá lo ayuda, quizá no, porque en realidad cada casa es un universo diferente. Hemos tenido, digamos, comentarios de alumnos, por ejemplo, donde nos avisan que, están atrasados porque, en su casa quizá
hay una única máquina, una computadora Claro, que tienen que compartir todos, o no tienen el espacio suficiente. Todo. Exacto. Quizá hay una o dos computadoras que tienen que compartirse todos para estudiar y trabajar, y entonces hay que coordinar horarios. Quizá el alumno está haciendo un examen a distancia, o sea, de manera virtual, pero tiene a toda la familia detrás haciendo ruido, o al perro que ladra, y no puede realmente tener un espacio aislado para poder trabajar académicamente de manera adecuada. Claro, son factores que hay que tenerlos en cuenta. Es verdad lo que decís, Marcelo, claro. Totalmente. ¿Cuántos interrogantes, ¿no? Y cuántas ideas que están surgiendo de todo este momento así de tanta ebullición y de tanta necesidad de adaptarse a nuevas realidades. Bueno, y como decía Carmen al final, ¿no? Hay que hacer, hay que probar, hay que intentar, y todo el tiempo fuimos aprendiendo cosas nuevas en el 2020 y seguimos aprendiendo y seguiremos aprendiendo también durante este 2021. Pero bueno, llegamos al final de este programa. Mañana ya estará disponible en YouTube y el domingo a las 13 horas se puede volver a escuchar aquí por Concepto 95.5. Nos despedimos hasta el próximo lunes a las 19 horas aquí en Concepto. Chau, chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.